Buenas tardes, gracias de nuevo por estar por aquí. Hoy tenemos la presentación del maestro Víctor Ambrosio Espinosa Chávez, que ha sido profesor e investigador en la Escuela Normal de Zumpango, del Estado de México, y que justamente el día de hoy está jubilándose, o sea que hoy fue su despedida ya tras una larga trayectoria en la docencia, en la formación de maestros. Y bueno, pues te felicitamos y te envidiamos, Víctor, porque hay, Muchas gracias. ya tenemos también tu misma antigüedad y todavía nos faltan como otros 15 años para jubilarnos con las nuevas reformas. Bueno, voy a dar algunos datos. Él ha sido profesor e investigador ahí en la Normal de Zumpango y hasta donde yo tengo conocimiento, pues ha sido uno de los profesores más comprometidos con tratar de formarse, crecer él personalmente en su propia formación. Así que nos hemos conocido en diversos espacios de formación, como en el Seminario de Cultura Escrita y Postcolonialidad, que fue uno de los primeros espacios donde nos conocimos. Aunque yo recuerdo que hace muchos años vi yo una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y tengo la idea de que ese fue el primer lugar donde nos vimos. Víctor iba con la maestra Estela, Rosa Estela Ramírez, y no estoy seguro si estaban sentados como que muy al fondo del auditorio. Y bueno, ahí nos vimos y después comenzamos a reunirnos en el Seminario de Cultura Escrita y Postcolonialidad, que comenzó a trabajar en la UPN de Ajusco, donde varios compañeros de ahí nos dieron la posibilidad. Y después nos fuimos haciendo un seminario itinerante. Nos reuníamos a veces en museos, en parques públicos, en la Biblioteca de México nos reunimos una vez, y antes de la pandemia nos estábamos reuniendo en el Museo Franz Mayer, pero pues todo eso se detuvo. Obviamente, como parte de esas actividades, Víctor ha estado también en diversas actividades de convivencia que hemos tenido, como cuando fuimos de visita a Tepoztlán, el ex convento, o cuando nos vimos en el Parque Ecológico de Xochitla, que ahí fue una sesión, pero pues también hubo un convivio. En otra ocasión fuimos al Zócalo, a la Feria de las Culturas. Tenemos una foto ahí con unos gorritos árabes. Y bueno, pues yo podría decir, además de ser un profesor y un investigador muy comprometido, que en los últimos años comenzó a escribir también, a investigar y escribir sobre temas de la escritura académica, del desarrollo de los estudiantes, es decir, de los maestros en formación, su desarrollo como escritores, y donde él empezó también a explorar distintas alternativas pedagógicas y a publicar sobre eso. Pues es, me pareció una gran persona, un excelente amigo y una persona muy noble. Y pues es un gusto que estés acá, Víctor. Y también es un gusto que justo el día de hoy que te estás jubilando, pues también estés cerrando aquí el año de este espacio que se llama Del Silencio a la Expresión. Entonces, sin más, te dejo la palabra para que nos compartas el trabajo que preparaste para hoy. Muchas gracias, Gregorio. Pues agradezco primero el espacio que has abierto y que siempre abres a la oportunidad de compartir algo de lo que hacemos en la vida cotidiana y por supuesto la amistad que cada día fortalecemos, ¿no? Contigo, con los compañeros de este grupo y pues ahora invitados también a algunos estudiantes que han compartido conmigo sus experiencias de escritura. No solamente voy a hablar de estas generaciones recientes, sino más o menos desde 2015 he venido recuperando estos trabajos con estudiantes y pues que ahora quiero compartir como una forma solamente de comprender o de intentar comprender lo que hacemos en el aula de clase, con toda la intención de que los estudiantes se vinculen mucho más a este trabajo de escritura. Les comparto la idea central de esta charla es el horrotismo. Hace un rato alguien me preguntaba, ¿y eso qué es, no? ¿De qué se trata?
Bueno, en las actividades en el aula que trabajo en la formación de docentes y que venía desarrollando en la Escuela Normal de Zumpango, abrimos un curso que es optativo y que se llama la producción de textos académicos, pero he enfrentado diferentes retos para la escritura con los estudiantes. Ahora les comparto algunas ideas que ellos me han hecho llegar, pero aquí en la imagen pues tenemos una serie de formas en que se dramatiza primero, en que tratamos de experimentar las sensaciones, las ideas, las representaciones de cierta realidad, y que luego la pasamos a la escritura. Entonces en algún momento yo les proponía que escribiéramos sobre el horror y sobre el erotismo, y una estudiante dice, ¿y por qué no sobre el horrotismo? Ambas situaciones en la escritura, ¿no? Entonces eso me abre la posibilidad de pensar en esto que ahora les quiero compartir. Como ustedes pueden ver, aquí hay un texto y quisiera leerlo brevemente, unos parrafitos, que es lo que me escribe una estudiante durante su proceso de elaboración de la tesis de investigación. Dice, principalmente el texto se titula Complicaciones, porque siento que es la palabra menos dolorosa para lo que siento que tengo en este punto. Sinceramente, a lo largo de este transcurso, me he sentido defraudada en muchos aspectos, principalmente en mí misma y de mis capacidades. Tengo miedo de no lograr las metas que me he propuesto, y eso me ha sacado lágrimas de impotencia en la madrugada más de una vez. ¿Cómo puedo amar tanto algo al punto de odiarlo? Es una pregunta que me hago muy seguido. En serio que el escribir me llena. Me hace sentir que puedo lograr todo sobre el papel. Pero cuando hablamos de la tesis, mi cerebro se queda en blanco. Me da miedo no hacerlo bien, al punto de bloquearme. Me encanta mi tema. En serio, en ningún momento me arrepiento de haberlo escogido. Y tampoco me arrepiento de escoger realizar la tesis. Pero me he llenado de tantas expectativas, decepcionándome de mis realidades. Este tipo de trabajos que me comparten los estudiantes a petición de hacer un esfuerzo de localizar en dónde está ese problema de por qué no podemos escribir, de por qué la dificultad que tenemos en el momento de enfrentar ese instrumento que es el lápiz y la hoja en blanco, ¿no? Entonces, quiero compartirles otro texto que me hacen llegar los estudiantes, donde se confirma que hay gran expectativa en el hecho de escribir, pero que muchas veces ese producto que esperamos pues no cumple con las expectativas, no solo del estudiante, sino también de los docentes, ¿no? Dice, creo que el escribir es un ejercicio que pocas personas hacen, es decir, no hacen producciones para otros, que otros las lean. En mi caso, yo nunca solía escribir algo que fuera a leer otra persona. En un inicio ni las ideas surgían, y si pensaba algo, siempre me decía, no sé si esté bien, o esto parecerá interesante para el otro. Pocas veces pensamos que nuestra escritura sea una fuente que otros pudieran leer y que pudieran compartir. Se minimiza mucho esto que hacemos, y normalmente depositamos mucho el reconocimiento en ese otro que conocemos como autor, pero nosotros no nos sentimos autores. Entonces aquí un reto es pues transitar por la escritura de tal manera que pudiéramos convertirnos en autores y dejar esa incertidumbre pues un poco de lado, en el sentido de poder ir construyendo algo propio, que sería expresarnos nuestras emociones, nuestros sentimientos a través de la escritura. Entonces, para mí ha sido todo un reto desmitificar el hecho de la producción de textos académicos. Ahí está el curso.
y a través de él lo que busco es vincular estos procesos cognitivos destacados o relacionados a la escritura académica de los normalistas con sus emociones. Yo he utilizado la escritura libre y creativa como un punto clave para anclar este proceso de desmitificación de la producción de textos académicos. Lo que yo estoy buscando en esencia es que los estudiantes tengan un efecto de esa escritura, que se filtre en su cuerpo, que despierte emociones y que con ello se acerquen a un trabajo de escritura con más fuerza, con más intensidad y por supuesto con más confianza. El ejercicio fue sobre terror y erotismo, pero no me voy a detener ahí, sino voy a transitar hasta el texto que es novelar la profesión docente. Aquí está las sesiones de clase. Están pensadas en dos ejes. El primero es trabajar sobre los rasgos de diferentes géneros de escritura académica. Escribimos ensayo, artículo, ponencia, informe. Hacemos una serie de discusiones, lecturas, búsqueda de información y recuperamos algunos modelos textuales para que los estudiantes lo desarrollen en ese primer momento, que son 50 minutos. La segunda parte de la sesión la trabajábamos con géneros vinculados a la literatura. Empezamos con juego de palabras, con la construcción de pequeñas palabras, de palabras breves. Pasamos a microrrelatos, greguerías. Ese es un primer momento como de poner ideas en palabras. Después empezamos con cuento, leyenda. Principalmente trabajamos los sentidos, como es oler, degustar, movernos, bailar, cosa que a lo mejor de repente uno que es quizás un poco serio, ¿no? Pues nos convoca a utilizar el cuerpo como una medida para llegar a la escritura, para despejar la escritura, ¿no? Usamos la fotografía, el cine, impulsamos el hecho de que los estudiantes siempre entren al proceso de novelar un fragmento de su práctica. Ahí utilizamos un puente que es las prácticas pedagógicas que los estudiantes desarrollan en su formación, y pasamos a utilizar estos modelos de literatura para novelar la práctica docente. Ese es el ejercicio que ahora les quiero compartir, y voy a hacer un recorrido brevísimo sobre estos procesos de escritura, cómo es que se empieza a consolidar el pensar como autor, escritor, y compartir el texto con alguien que nos va a leer. Entonces empezamos aquí con el horrotismo, que fue pues una producción de textos basados en el terror y en el erotismo. ¿Por qué? Porque hicimos una prueba en algún momento con unos chicos y experimentamos escribir un cuento de terror a la medianoche, ¿no? Y entonces los chicos decían que sí se generaba un estremecimiento en el cuerpo, porque sentían que lo que estaban narrando podía tomar tintes de realidad, ¿no? O sea, sentían que estaba muy cerca de que eso que estaban narrando se convirtiera en algo real. Entonces ahí surgió la idea de no solamente generar textos vinculados al terror, sino también a Eros, al vínculo con las sensaciones del cuerpo, el amor, las sensaciones también sexuales, y esto fue principalmente la idea de que pudiéramos nombrar eso que pasa con nuestro cuerpo. Y bueno, pues aquí están haciendo algunos ejercicios los chicos, que ellos mismos van buscando y van colocando su ejercicio, su experimentación cercana a la escritura, y empiezan con palabras que forman con piedras o con objetos o con partes de la naturaleza. Y bueno, aquí les comparto un texto de la autora Lorena Michel,
que llama Carmesí. Aquella fue una noche fría. El viento soplaba doblando las ramas del cerezo del jardín trasero. Yo estaba ahí, sobre el césped tibio y húmedo de sangre. Mis ojos se perdían en las estrellas y de mi garganta solo salían sonidos espeluznantes. Podía sentir cómo se me erizaba la piel y me rechinaban los dientes. No quería morir así, no allí, no sola. Él caminaba buscando sin cesar algo entre los rosales. Sabía que allí había algo. Quería gritar hasta que se me desgarrara la garganta, con tal de que alguien me escuchara y llegara a salvar mi vida. Estaba en medio de la nada y todos habían muerto ya. Podía ver el cadáver torcido de mi madre sobre el filo de la ventana, con toda esa sangre escurriendo lentamente hacia el suelo, como pintando un camino al infierno. Mi respiración era más fatigada a cada momento, más lenta, más frágil. Y así van soltando lo que yo digo, la pluma, van escribiendo cada vez más y cada vez más. Pasamos de pequeños párrafos a grandes textos, que es novelar algo de lo que ellos quisieran. Y después lo ponemos en práctica con los compañeros. Hacemos una exposición donde docentes, estudiantes de otros grupos, hacemos un tendedero de textos, de tal manera que también nos dejan sus comentarios, hacen escritura, hacen ciertas prácticas, y algunos de los comentarios es algo que les genera mucho gusto a los chicos cuando ven que el comentario que les regresan, que les devuelven, es muy satisfactorio, como este que dice: me gustó mucho la actividad, sobre todo el libro de Eva titulado Tener tus ojos debe ser ilegal. Me gustaría verlo y tenerlo, la oportunidad de leerlo completo. Esto es lo que poco a poco va afianzando a los chicos a un proceso de autoría. Van sintiendo el reconocimiento que no solamente es de ellos hacia su propio texto o del profesor hacia el propio texto, sino también la lectura de otros docentes o de otros compañeros. Aquí les muestro un ejercicio de una de las chicas que escribe, y lo primero que empiezan a escribir es como pensando en sus futuros alumnos. Escriben pequeños relatos, hacen su libro de manera muy artesanal, pero pues empiezan a escribir, por ejemplo, estos textos que ya son de ellos, si bien siguiendo estos modelos textuales ya muy conocidos, pero les va liberando la posibilidad de una escritura más propia, más de sí mismos, más con los temas que ellos quieren. Por ejemplo, aquí tenemos este de la hormiguita Lulú. Quizás esto facilita porque ellos piensan que los primeros lectores bien pueden ser sus alumnos, y creo que ahí es en donde surge esta idea también a fortalecer en un futuro, de que ellos sean autores de la producción de textos que van a leer sus estudiantes. Está, por ejemplo, las leyendas. El nahual es algo muy común por esta región, y que ellos relatan. Ya no es una copia, sino es una generación de textos desde su propia experiencia. Y estas devoluciones que hacen, insisto en que logran ir consolidando esta idea de autoría. Dice: me agrada la actividad y las lecturas que se llevaron a cabo, en especial la de Balú, el oso panda, ya que es un libro visual y atractivo a la vista de los niños, y se puede implementar dentro del aula. Buen trabajo, porque ellos ilustran, ellos hacen la escritura. Empezamos con relatos muy breves y vamos avanzando en el manejo de imágenes creadas por ellos, las ilustraciones y los textos, de tal manera que en realidad todo el libro es del autor o de la autora. Aquí tenemos una forma en cómo ellos han llegado a dramatizar también, como que no solamente la escritura les permite establecer cierta libertad en el ejercicio de decir lo que piensan,
sino también en el ejecutarlo con sus estudiantes. Aquí el alumno se hace un disfraz y hace una sesión de clase de matemáticas. Bueno, entonces pasamos a este punto que es la escritura de ficción. Hay una escritura que está basada en las experiencias de los estudiantes, y ahora este otro que es algo sobre un mundo creado por ellos, o una especie de trama que empiezan a construir con ciertas ideas o ideales o sensaciones que ellos quisieran tener. Y entonces aquí es en donde empezamos a ver que lo que se expresa, lo que se quiere escribir, en realidad va tomando forma para aquello que no se ha podido decir y que ahora lo pueden escribir, ¿no? Textos que en realidad siguen manteniendo una imagen de docente, pero ya en otros mundos posibles, en otros escenarios y en relación a otros acontecimientos, pero sigue manteniéndose esta idea de ciertas formas para educar, ¿no? Ciertas formas que se van filtrando en el texto, como dice: no se preocupen, mañana se los presentaré, por favor, recíbanlo con amabilidad. Recíbanlo con amabilidad es estar formando, es estar educando, es estar promoviendo valores. Entonces, estos textos no se alejan de esta idea que los estudiantes van trabajando sobre la docencia. Sin embargo, también hay otros que se despegan un poco más y que empiezan a trabajar sobre la comunicación con el otro, las formas de enamoramiento, las relaciones, las convivencias, y empiezan a narrar situaciones, historias como esta que dice: yo lo sabía, siempre lo supe, él no era para mí, no en esta vida. Los minutos parecían segundos, es como si el reloj también estuviera en mi contra. Miraba la hora en mi teléfono con una intensidad profunda. Leonardo estaba en el baño. Ambos sabíamos que en cuanto saliera llegaría la hora de despedirnos para siempre, después de 8 años. Y estos relatos nos van contando esta historia de parejas, estos enamoramientos, pero también las decepciones amorosas, también nos cuentan la violencia con la que viven los noviazgos, o nos cuentan... Pero el oso le roba la vista absolutamente todo, le ponen su madre todo. Perdón, creo que hay que sacarlo de ahí, hay que ponerlo de otro lado. Bueno, les decía entonces que estos textos nos van generando la oportunidad de ir conociendo no solamente la forma en cómo van escribiendo, van narrando, van estructurando sus historias, sino también esta parte emocional, cómo se va despejando, cómo se va poniendo en palabras, y de alguna manera nos comparten este mundo del autor o de las autoras, preocupaciones, situaciones conflictivas que no han podido poner en otros espacios y que los van novelando en estas situaciones ficticias. Como por ejemplo, también, que es un texto de una alumna que lo crea o lo recrea cuando ella dice que se va a estudiar a Europa, a Ámsterdam, y hace toda una búsqueda, investiga el lugar, la geografía, el clima, investiga las calles, investiga la universidad, investiga también las carreras, y ella va señalando todo el desarrollo de su trama. Es como una búsqueda de esa ilusión que siempre ha tenido de vivir, de experimentar esos estudios universitarios, y para ella estudiar ahí implica no ser docente, sino ser un médico, una doctora, estar como en la búsqueda de cumplir esa ilusión de ser otra cosa que no es ser docente, ¿no?
Y bueno, pues aquí otra fotografía del ejercicio que se genera de representación en el aula para poder generar muchos textos que van desde pequeñas frases hasta estas novelas de ser profesor. Y les propongo este ejercicio de novelar su práctica docente y empiezan a hacer sus relatos, ¿no? Entonces, la intención es escribir desde estas miradas diversas de lo que implica ser un docente, de una forma más juguetona, más libre, más atrevida, sin este temor de que alguien que me lea me va a criticar porque estoy diciendo o estoy señalando aspectos que no son muy bien vistos, entre comillas, para la docencia, ¿no? Entonces, nos van haciendo el relato desde que salen, de cómo conviven, de cómo viajan, pero también van destacando estos momentos o situaciones que tienen que ver con sus propias preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ella dice: la caminata de 10 minutos para llegar al paralelo de Combis es sofocador. Entre la prisa y el largo e inseguro camino me hace preguntarme, ¿necesito esto realmente? Me pregunto a mí misma. Claramente mi respuesta siempre es sí, pero... Y entonces ahí hay una especie de reflexión personal, una búsqueda de su interior sobre lo que le preocupa. Y más adelante va narrando pues lo que le desagrada de la escuela, lo que siente cuando está en ese lugar. Por ejemplo, dice: ese desagradable uniforme rojo apenas se distinguen entre las grandes canchas. ¿Por qué rojo? ¿No acaso es un color que representa violencia? ¿Serán como son por esa razón? Son mis primeros pensamientos matutinos. Y así sigue su relato y dice: esos requisitos son tan automáticos como la respiración. Si los olvidas, mueres de alguna forma. Y está refiriéndose al registro a la hora de entrada, a registrar el nombre, de su nombre, su firma, su grado, grupo, todos esos elementos que nos describen la tarea docente, pero con un punto de vista más crítico, quizás más suelto, quizás solamente como una especie de reflexión personal, ¿no? Esta es una especie de manifestación o representación del mundo docente. Y bueno, así hacen una recreación de su práctica y destacan estos puntos que fueron debate para después de la lectura de estos textos sobre la improvisación del trabajo docente, los sistemas de organización de las instituciones, los tiempos, los aprendizajes. Este mundo narrado es un mundo que cuando yo lo empiezo a leer y a pensar sobre lo que nos escriben los estudiantes, yo encuentro que es un mundo como circular, como doble, como que llegamos al mismo punto, pero ya no es lo mismo, porque los estudiantes logran descubrir que lo que ellos escriben, si bien tiene que ver con lo que ellos sienten y lo que ellos piensan, también los distancia porque se alejan de ese papel, diríamos en cierta medida acartonado o estricto de ser docente, ¿no? Y se sienten con mayor libertad. Cuando hemos compartido estos textos, ellos señalan que coinciden, los compañeros que lo leen o que lo escuchan, coinciden en que han sentido o han pensado eso mismo que las autoras, ¿no? O los autores. Y bueno, para ir cerrando, lo que yo quiero destacar es que dejan correr la tinta a tal extremo que podemos tener novelas que han llegado a las 80 cuartillas, 100 cuartillas, novelando sus propias experiencias, exponiendo sus emociones, sus afectos. Estas muchas veces, creo que por aquí nos acompañaba Lucy, que se basan en novelar desde la historia, desde ciertos elementos de la historia, pero no solamente se queda con una repetición del dato, del acontecimiento, sino que hay un proceso de recreación. Se sienten esas ganas de escribir y cómo los estudiantes se dejan ir con sus ideas en el texto, tejen su escritura.
dando rienda suelta a esto que para muchas veces para nosotros es complicado, que es escribir, ¿no? Es poner en palabras eso que sentimos y pensamos. Y bueno, quiero cerrar esta exposición con también un recurso que en realidad ha sido propuesta de los estudiantes, porque yo no les he hecho la sugerencia, pero ellos han tomado la batuta y han sugerido escribir poesía. Y la poesía también han hecho la poesía en base a su trabajo de docencia. Y quiero leerles algunos fragmentitos. Las risas y carcajadas colorearon el día gris y llenaron de alegría a la maestra aprendiz. Sin embargo, había un niño alejado en un rincón cuyos ojos denotaban una inmensa desolación. Oh pequeña criatura, ¿quién lastimó tu corazón y eliminó de tu rostro todo rastro de ilusión? Ojalá que en un futuro te des cuenta que el amor es más que un azul oscuro cubriendo tu interior. Les agradezco mucho esta oportunidad de exponer estos textos y pues esta es un poco la experiencia de la producción de textos en la formación de docentes. Gracias. Gracias a ti. Está abierto el espacio para comentar, preguntar. Alzo la mano, o no sé si es alzo la mano, Lorena Chavira. Bueno, eran aplausos, pero pues lo hago con micrófono. Pues mi reconocimiento, maestro Víctor, primero por una parte por pues, estos años que usted estuvo a cargo de formar a jóvenes, no sé si trabajó con niños en algún momento, pero las generaciones que hayan estado pues presentes en sus aulas, qué gran fortuna el que lo hayan tenido como docente, porque pues se ve reflejado todo su entusiasmo, su pasión en las fotos, en los escritos que nos está presentando, y pues mi reconocimiento de verdad, qué felicidad ahora a disfrutar su jubilación, que es eso, el jubileo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, cuando yo leía estos textos me preguntaba, wow, ¿cuál es el proceso que se siguió? Porque yo los veo muy bien y creo que son textos complejos, ¿no? Para que se logren rápidamente. Entonces, me gustaría saber un poco sobre el proceso, en cuántas sesiones fue, si lo corregían entre todos, por ejemplo, o en fin, si nos pudiera comentar. Gracias. Muchas gracias, Lorena, por tus hermosos comentarios, tu mensaje tan bonito. Los textos se trabajan durante un semestre. El curso está dedicado a la revisión de textos académicos, a la producción de textos académicos, ensayos, informes, ponencias, artículos. Pero teniendo la fortuna de que muchos estudiantes me compartan su sentir sobre la escritura, yo divido las sesiones. Entonces, de 4 horas que tenemos a la semana durante 6 meses, la mitad corresponde a la producción de textos literarios, porque eso como que hace que suelten toda esa sensación, toda esa emoción, todas las ganas de decir y de compartir algo que ellos tienen. Entonces las sesiones así se van trabajando, y eso, bueno, eso era parte del ritmo de producción. Se escribe en el aula de clase, se hace un ejercicio. Por ejemplo, degustábamos un platillo, fruta, cualquier cosa que podíamos degustar, o bailábamos o veíamos una película, unos minutos para poder despejar un poco la idea, ¿no? Y luego, por ejemplo, escogíamos una palabra, locura, y a partir de eso cada uno escribía un fragmento, un párrafo, que lo leíamos. Entonces teníamos unos minutos para la búsqueda de la información, unos minutos para la producción del texto, y cerrábamos con la lectura de 3 o 4 ejemplos, de tal manera que eso se lo llevaban y lo trabajaban de manera muy personal, pequeños relatos, ¿no? Después seguimos con relatos más largos hasta llegar a la novela. Pero la novela era un proyecto de todo el semestre, entonces lo planteábamos desde el principio,
y la íbamos revisando, alguien leía un fragmentito de vez en cuando, si querían, si no yo lo leía y lo iba comentando, y los comentarios siempre fueron en el tenor de impulsar la búsqueda de un sentido de la escritura, no solamente la revisión ortográfica, no solamente la organización gramatical o la estructura gramatical, sino más la intensidad, ¿no? La confrontación, el gusto de vincularse a esa historia, por ejemplo. Pues a grandes rasgos, Lorena, pues así fue el trabajo, ¿no? Muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Hola, Víctor. Yo tengo también una pregunta. En primera, ¿qué materia es? Y segunda, que tiene que ver es cómo justificas esta escritura creativa dentro de una normal, o sea, que se supone que las materias están para formar docentes, o sea, ¿cómo justificas que esto tiene que ver con una formación de profesores? Rosy, la materia es durante 3 o 4 años estuve trabajando producción de textos académicos. Inicialmente seguí, yo diría que el primer semestre que la impartí lo seguí tal cual, así según el programa. Pero después me di cuenta de que era muy difícil que pudiéramos tener un vínculo con el texto que estábamos escribiendo, si era un artículo, si era un ensayo, y que de repente era como muy acartonado al modelo académico. Entonces lo que hice fue proponer que hubiera un espacio diferente, aunque no está curricularmente. Entonces me di la libertad de implementar la mitad del horario para estos textos que yo sentía que nos podían despejar más el vínculo de lo cognitivo con lo emocional. Entonces, por un lado sí revisábamos muy bien el trabajo de una ponencia o de un informe, pero por el otro lado decíamos hay que buscarle la parte de expresión emocional, ¿no? Y entonces liberamos. Sí reconozco que yo creo que como lo ha hecho Estela en el lado de la lectura, yo he buscado mucho que los estudiantes, y ayer cuando tú decías que la escritura era un elemento clave que no solamente implica leer, sino también otro tipo de herramientas, ¿no? Yo también coincido en que la escritura es complejidad, y que los estudiantes muchas veces les queremos o les demandamos un texto académico cuando no han tenido la oportunidad y la libertad y el atreverse a escribir de manera libre, ¿no? De expresarse. Entonces, creo que esto ha funcionado porque han hecho trabajos de titulación. Después, esto se ubica en el 5º semestre, 6º semestre, y cuando llegan a 7º y 8º, los estudiantes que habían estado conmigo en producción de textos y en herramientas básicas para investigación, me seguían con la tesis de investigación, pero en realidad ya ellos se iban solos, ¿no? En la fotografía, en una de las fotografías aparecen 2 estudiantes que me siguieron con la tesis, y en realidad ellos se fueron solos. Fue una situación tan interesante de ir observando cómo ellos van construyendo, van dialogando con sus textos, se van confrontando y logran una producción académica como más satisfactoria para ellos, ¿no? Cuando ellos van generando, a partir de esta escritura libre y creativa, generando trabajos más académicos. Bueno, mira, quiero leer algunos comentarios en el chat. Además de diversas felicitaciones que te manda todo mundo, están unas preguntas. ¿Qué se requiere como docente para impulsar este tipo de trabajo? Pregunta Mariela Grimaldo. ¿Cómo pasaron de los textos literarios a los académicos? ¿Qué aspectos se retomaban o cómo ayudó? Y Mari pregunta, bajo su experiencia, ¿cuáles serían los textos que atrapan a los estudiantes normalistas? Muchas gracias, Gregorio. Bueno, quizás algo que en lo particular me vincula mucho al trabajo de escritura es que a mí siempre me apasionó el escribir algo, aunque yo inicié copiando textos.
poco a poco fue como abandonando esa forma de elaborar textos a pasar a algo que yo quería decir, y entonces yo siento un gran vínculo emocional con la escritura. Entonces yo promuevo que los chicos escriban, pero a través de lo que ellos van pensando y nos quieren comentar, de lo que sienten y nos quieren compartir. Entonces voy escogiendo ciertas lecturas que les recomiendo a los chicos para que ellos vayan adentrándose a lo que es novelar, por ejemplo, a lo que es escribir un cuento, con Giardinelli, por ejemplo, que tiene una obra muy bonita sobre cómo se escribe un cuento. Entonces también busco mucha información de autores, de escritores, entrevistas, y todo eso lo voy compartiendo de tal manera que los estudiantes vean que todo el mundo empieza dando ciertos pasos equivocados, a veces acertados, pero poco a poco vamos construyendo esta idea de que sí lo podemos hacer, ¿no? Sin que se sientan forzados a que lo hagan. Entonces mi estrategia es que ellos empiecen a recuperar parte de su experiencia de vida y que lo vayan convirtiendo en un mundo posible, que por eso la ficción. Y bueno, estos textos, ¿cómo se vinculan textos académicos con textos de escritura creativa? Lo que yo busco es que ellos encuentren también que el escritor nos comparte una serie de estrategias narrativas que podemos recuperar para elaborar textos académicos. Por ejemplo, Umberto Eco tiene un texto de orientación al escritor y nos dice cómo va construyendo sus textos y nos narra el proceso de investigación. Entonces nos dice caminar, leer, compartir la información con otros, en fin, nos van dando rutas también de construcción de conocimiento. No es solamente la expresión literaria o la narración libre y creativa, sino también nos van contando sus estrategias para construir un texto mucho más elaborado. En ese sentido yo recupero las herramientas de los escritores, toda la experiencia de escritura, y la pasamos a la experiencia de escribir textos académicos. En sentido contrario, leemos texto académico y decimos si nos gusta, si nos llama la atención, para poder vincular que esta expresión mucho más pensada, mucho más cognitiva, con información también sea agradable y atractiva para un posible lector, ¿no? Entonces ahí hay dos procesos. Y bueno, ¿qué tipo de textos atrapan a los estudiantes? Yo creo que los textos que más atrapan son estos que tienen que ver con la experiencia de vivir, la experiencia, estos puntos existenciales, ¿no? Estos nudos existenciales, como el amor, como el placer, pero también aspectos como situaciones conflictivas de política. Por ejemplo, les preocupa la migración, les preocupa la situación de salud que ahora tenemos. Entonces hay puntos nodales que tienen que ver con qué voy a hacer cuando yo sea docente, pero pensando en esos anudamientos que tienen de su propia experiencia de vida. Entonces hemos leído textos, por ejemplo, una estudiante, quiero decirles, que hizo una novela de 100 cuartillas, y a mí me sorprendió mucho porque nos narra todo el proceso que vivieron sus familiares ante el problema. Si ustedes recordarán, en algún momento de nuestra historia en México, alguien se robó una pieza que era radioactiva, y esa apareció en un pueblo que se llama acá en Huipoxtla, y entonces sus primos la recibieron en una especie de deshuesadero o donde reciben material para reciclar, y se contaminaron, y tal fue la contaminación que estaban a punto de perder la vida, perdieron la relación social, perdieron su salud, y todo eso está narrado en la novela. Es una situación de preocupación de lo familiar, ¿no? Entonces esos textos nos atrapan, son elementos claves. Pero también he encontrado textos que hablan del mundo fantástico, de una conquista,
de extraterrestres que también les llama mucho la atención, porque no solamente hablan de esos mundos ya muy conocidos, sino que hablan de la situación humana, qué pasa con el ser humano en esos ambientes. Esos textos son padrísimos. Ahora solamente hice el recorte sobre la docencia, pero todos esos textos llaman mucho la atención para los estudiantes. Bien, está la maestra Irma Inés, por favor. Sí, buenas noches. Pues muy interesante escucharte como siempre, Víctor. Yo quiero decirte que te admiro y que eres mi gurú de la investigación toda la vida, y espero que sigas siendo, porque me has apoyado muchísimo. Igual como se expresa, eres una persona muy comprometida con tus ideales y con lo que tú piensas que es lo mejor para ser un excelente docente. Y la verdad, pues concuerdo en muchas de tus ideas. Me llama mucho la atención lo que hablas en el sentido de la formación de docentes. En una currícula que nuestro principal propósito, sentido, es el desarrollo de competencias. ¿Cómo has identificado el desarrollo de las competencias profesionales de los alumnos, haciendo lo que les gusta para acercarse a lo que deben hacer? Que es muy parecida a la pregunta que te hace la maestra, ¿no? En el sentido de qué interesante es tomar lo que me gusta hacer para darle sentido y aterrizarlo a lo que realmente tendría que ser como un docente o profesional de la educación. Gracias, Mimi. Pues como siempre agradezco tu acompañamiento y agradezco también la pregunta, ¿no? Voy a poner el ejemplo de mis alumnos que transitan del curso de herramientas básicas al curso de producción de textos a la tesis. Cuando el estudiante descubre que hacer investigación no es cumplir con un esquema, que no es cumplir solamente con ciertas reglas, ¿no? Sino también implica vincularse con los otros, escuchar a los otros, aprender de los otros y descubrir ahí en la relación entre docente y estudiante de educación básica que hay una posibilidad o hay múltiples posibilidades de construcción de un conocimiento. Ellos empiezan a desarrollar sus competencias, en especial sus habilidades para la búsqueda de información. Entonces yo ya no les tengo que decir tienes que leer 2 o 3 artículos, repórtame el artículo, sino que ellos llegan y me dicen lo que están haciendo, y la tarea que yo hago es siempre dejar como el cuestionamiento, la posibilidad, abrir un sendero, pero no dar como recetas, sino intentar que ellos se piensen que es una forma de empezar a caminar un sendero que es desconocido para todos, ¿no? Entonces yo creo que la competencia se logra cuando los estudiantes resuelven el problema, pero se enfrentan a algo más que es un nuevo reto, ¿no? Entonces hay una relación o una secuencia de problemáticas que van resolviendo y que pueden resolver, que no son tan complicadas, pero que además se les van presentando nuevos retos y nuevas posibilidades de respuestas. Entonces ahí es en donde ellos van puliendo, diríamos, sus habilidades, construyendo nuevos conocimientos, y la actitud, que eso es muy importante. La actitud es que siempre todos los estudiantes que yo he tenido en tesis han tenido la posibilidad de plantearse retos. Bueno, hubo un caso de una chica que quería hablar de filosofía, porque cuando iba a tener el curso de filosofía, el profe llegó y le dejó un cuestionario, respondan ese cuestionario y me lo regresan. Y ella sintió que durante todo el semestre no fue posible conocer filosofía de la educación. Y ese reto se lo planteó, empezar a buscar cómo poder trabajar la filosofía con niños. Y yo creo que ahí la idea es impulsar, es fortalecer, pero a través de
el diseño de los escenarios posibles. Yo le llamaría así, el diseño de escenarios posibles, de tal manera que solucionas algo, pero enfrentas nuevos retos. Y eso es una forma de ir construyendo la competencia desde sí mismos y para sí mismos, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea. Muchas gracias, Mimi. No, gracias a ti, amigo. Bueno, quisiera hacerte un comentario en lo que alguien más se anima. Pero, mira, hay tres cositas que quisiera decirte. Una, yo te sugiero que te desjubiles, porque es muy claro que hasta que pasan 30 o 40 años de experiencia docente, uno le va encontrando el modo. Entonces, como que ya le hallaste y ya me voy, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea, yo en lo personal también siento que apenas empiezo a hallarle un poco el modo al asunto, ¿no? Y bien, Cielo, bueno, pues te preguntaría qué planes tienes ahora que te jubiles, pero te quiero hacer una sugerencia, si es que no está ya en tus planes, pues es dedicarte, o sea, seguir dedicándote a formar docentes y docentes de docentes, pero ahora desde otro espacio, desde otro lugar, yo diría mucho más amplio y más libre, obviamente, ¿no? Más amplio porque si tú usas el ciberespacio, puedes diseminar todas estas ideas y experiencias que tienes, pues en la red, ¿no? Y eso le va a llegar a quien sea, a gente de todo el país y de todo el mundo, quienes se interesen. Y yo creo que es importante, precisamente porque pues, eres un maestro que tiene ya toda esta experiencia y conocimiento y desarrollos. Yo creo que sería muy, muy útil, ¿no? Y lo último, que, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo que presentaste, precisamente porque estás poniendo en práctica una idea que, pues yo la he tenido y la he empezado a poner un poco en práctica, pero apenas se está desarrollando, que es romper las barreras entre la escritura literaria, la escritura científica o académica. Yo le agregaría también la escritura periodística, porque es muy interesante cómo los periodistas aprenden a dar cuenta, reportar cosas que observan en la realidad. Y por lo menos esos tres, digamos, esos tres espacios desde donde se escribe, yo creo que se necesitan combinar en las escuelas, en la escritura que se hace en las escuelas. Y digamos, es algo que estás comenzando a desarrollar, bueno, ya tienes varios años, pero ¿cómo hacer bien la conexión o mejor la conexión entre la capacidad y el deseo que tienen los estudiantes de escribir en un estilo y en un tono literario? Y cómo lograr que también se muevan con cierta facilidad y destreza en momentos donde hay que escribir pues, en un sentido informativo, expositivo, etcétera, ¿no? Es algo que yo creo que sigue siendo un reto. O sea, tampoco se trata de, bueno, ahora vamos a pasar solamente a escribir narrativas y ya no escribir. Porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien tiene que escribir textos que expongan conocimiento y demás, ¿no? Y bueno, ellos también lo tienen que enseñar eventualmente con sus estudiantes. Entonces, esas son las observaciones y muchas gracias por tu exposición. Gracias, Gregorio. Pues sí, creo que no había pensado en esa oportunidad que me comentabas de las redes, pero lo voy a meditar muy bien, a organizar y por supuesto a comentar en algún momento con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Gregorio. ¿Ya? Vic, bueno, a mí algo que me gustaría comentar es la parte del contagio, de la, pues no sé, de la pasión por investigar, porque yo creo que esa parte, no sé, lo he pensado muchos años que ya llevamos compartiendo ideas, trabajos, pero lo que tú logras al hacer que la gente quiera investigar, incluyéndome, y incluyendo a los compañeros de la normal y a mucha gente, no solo me refiero a los alumnos, sino también a nosotros, ¿no? Los formadores. Pues no sé, yo lo veo desde fuera como que es tu gran pasión por investigar, ¿no? Pero el que hagas que nosotros también lo hagamos,
yo sí quisiera que hablaras un poquito de qué te mueve a ti, ¿no? ¿Qué te mueve a ti o te ha movido todos estos años que tú quieres seguir investigando? O sea, ¿por qué no te cansas? ¿Qué te motiva? ¿Y qué haces? Porque la verdad no sé si seas consciente de cómo lo generas en nosotros, estas ganas de hacerlo, ¿no? Pero sería lindo que alguna vez hicieras este proceso de metacognición de qué has hecho para que la gente que te conocemos desde el ámbito académico querramos meternos a estos ámbitos de investigar cuando yo lo odiaba, por ejemplo, ¿no? Al estar junto a ti haciendo estos trabajos académicos, lo que provocó en mí fueron unas ganas de también investigar. Entonces, y lo he visto con los estudiantes, todo lo que dices, pues soy testigo de lo que has logrado. Entonces, ¿cómo le haces, no? ¿Eres consciente de esta parte hacia la investigación, cómo los vas formando? ¿O qué piensas tú al respecto? Creo que mucho tiene que ver también con mi propia historia, ¿no? De venir de una familia humilde en donde se le apuesta mucho a la educación, se le apostó mucho a que uno se formara, ¿no? Por lo menos decíamos, pues la primaria, y luego pues ya hiciste la primaria y la secundaria, y cuando hubo oportunidad, pues estuvo la normal en Zumpango, entonces se aprovechó la normal para poder escalonar, diríamos, ¿no? Pero lo que yo puedo observar es que había como un gusto, aunque mi familia sin educación, por ejemplo, mi padre y mi madre solamente la primaria, pero sí se le apostaba mucho a la formación, al conocimiento, y yo creo que ahí hubo una especie de generación, porque mi padre era un lector aferrado, ¿no? Leía de todo, leía novela, leía cuento, leía de caricaturas y de lo que podía, ¿no? Entonces, también hay ahí como una especie de aprendizaje, ¿no? Y son obras que yo tengo aquí muy presentes, y que lo único que yo puedo recuperar es como esa pasión por la búsqueda de algo, y la búsqueda de algo me llevó en algún momento a este trabajo de investigación que yo me aferré a él, porque hubo momentos en donde te tientan para otros espacios y uno dice, no, esto es lo mío, y entonces ahí es en donde se genera, ¿no? Este gusto, esta pasión. Pero en realidad tú me pones en un dilema, ¿cómo te mueves, no? O sea, ¿cómo haces? En realidad no lo he pensado, y yo creo que pues ahora tendré un poco de tiempo para meditarlo, ¿no? Yo siempre he vinculado la escritura y la lectura a toda mi historia de vida. Y yo creo que esto de investigación también tiene que estar ahí, pero compartirlo con los demás, pues siempre hago la invitación, pero no sé si impacte como tú dices, ¿no? Entonces habría que pensarlo. Te agradezco mucho la oportunidad de pensar. Gracias, Estelita. Bien, pues, ¿y alguien más quisiera comentar o preguntar? Buenas noches, maestro Víctor. Antes que nada, pues felicidades por toda su trayectoria. Es increíble, pues, el desarrollo de todo esto que nos muestra usted. Parte de sus experiencias, no solamente como investigador o como maestro, sino más bien como una persona que inspira a otros alumnos. Uno de ellos, pues, soy yo, y se lo agradezco. En verdad es increíble este cambio que se nota ante el desarrollo de los documentos, como puede ser un ensayo, un informe o el diagnóstico. Como lo comenta usted, es como un cambio de algo que ya está establecido, una estructura que pues se hace muy rígida para un estudiante en formación. Yo lo veía precisamente en el 5º semestre, cuando hice el cambio en cuestión de la redacción y escribir lo que sentía, el qué me pareció mis prácticas,
es un gran cambio porque no es algo rígido. Puedes rescatar muchos elementos de ese tipo de escritura. Entonces, la verdad, pues sí recomiendo que lo piense, maestro, y considere la oportunidad de pues seguir compartiendo pues esta experiencia que usted ya tiene, que como ya comentó, las redes son pues amplias y hay muchas personas que en verdad aprovecharían esta oportunidad que pues a lo mejor en su momento nosotros la tuvimos y que pues ya se va, pero es muy valioso, maestro. Su trabajo es muy valioso y créanme que gracias por esta invitación, porque he rescatado puntos que me van a servir, pues ya no para la tesis, sino para el informe de prácticas. Y en verdad, fue un gusto trabajar con usted en la Escuela Normal de Zumpango. Gracias. Muchas gracias, Mariel. Te agradezco mucho tus comentarios y pues sí, de repente hay nostalgia, ¿no? En esto que es dejar la docencia. Yo creo que ahí hay mucho que seguir trabajando todavía. Y por supuesto que ojalá y que ese espacio que tuvimos en quinto y sexto semestre pues sea como que te abra la puerta como para muchas otras oportunidades, ¿no? No solamente culminar la carrera, sino también seguir adelante, ¿no? Escalonando muchos otros posibles retos profesionales, empleando pues lo que en su momento decíamos, la libertad de innovar, sacar de lo rutinario, ¿no? Esos espacios que el docente va construyendo como una rutina hay que romperlos y yo creo que eso es para siempre. Así es que, Mariel, te agradezco mucho y qué bueno que estás con nosotros acá acompañando este espacio. Gracias. Bien, creo que alzó la mano Marta Ibáñez, adelante. Gracias. Te envío un gran abrazo, Víctor. Muchas gracias por compartir y por favor, yo sé que tú no te vas a quedar quieto y síguenos enviando a BCN San Luis Potosí todas tus producciones porque en realidad acá las compartimos también y bueno, pues disfrutamos mucho de tu trabajo y seguimos, me reitero, como una amistad acá en San Luis Potosí, para ti, para Yola, para los docentes de Zumpango y te seguimos. Saludos a todos, buenas noches. Muchas gracias, Marta, un abrazo fraterno. Muchas gracias. Bien, pues miren, yo les propongo que hagamos un pequeño brindis para cerrar no solo el fin de la temporada de esta serie que llamamos Del silencio a la expresión, sino para cerrar también el fin de que ha sido uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues también para felicitar a Víctor y desearle que le vaya muy bien en tus planes futuros y en tus actividades futuras. Muchas gracias, Gregorio. Pues miren, yo tengo aquí mi tacita de té. Salud a todos. Un abrazo para todos y todas. Abrazos. Bien, pues yo creo que aquí le vamos cerrando y nuevamente pues te agradezco, Víctor, en particular por haberte autopropuesto para hacer esta presentación y también por ayudarme a equilibrar un poquito la balanza de género, porque pues todas las anteriores sesiones fueron puras mujeres y uno de repente se siente minoritario, ¿no? Entonces esperemos que el próximo año haya más participación del género anteriormente dominante. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias, feliz fin de año y que nos vaya bien el siguiente. Igualmente. Gracias. Igualmente para todos, todas.